Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más, su hermano Teo en Cristo. Hoy día 19 de junio del 2020, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Mucha gente ha de decir por qué hoy día se leen dos lecturas en la iglesia, ¿verdad? Pues, mis hermanos, es un día muy grande, es un día solemne. Es el día que nuestro Señor Jesús se debe amar tanto como lo más preciado que nosotros debemos tener en nuestra vida. Porque Jesús nuestro Señor, que murió por cada uno de nosotros, dio su última gota de sangre para que fuéramos salvos. Nuestro Señor Jesús, con esas llagas, con toda esa sangre que Él derramó, mis hermanos, se merece ser alabado, se merece ser glorificado, especialmente hoy día, viernes, que se celebra su solemnidad de su Sagrado Corazón. Sagrado Corazón, mis hermanos, porque en realidad es un muy sagrado corazón para nosotros. Más tarde, mis hermanos, voy a contarles la historia del Sagrado Corazón de Jesús para que así nosotros podamos entender el mensaje. Pero antes que todo, primero voy a recitar el salmo de hoy día y luego vamos a hacer una oración pequeñita y vamos a encomendar a nuestro hermano Alfredo Zambrano, que viene de catedral. Hoy día él nos va a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así es que abramosle el corazón a nuestro Señor para entender el mensaje que Él trae para cada uno de nosotros. Primeramente, voy a recitar el Salmo número 102. Si gusta repetir después de mí: el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendito y alabado sea, Señor. En este día, te doy gracias por un día más, Señor. Te pido, nos acompañe, Señor, durante todo este rato, Señor, que vamos a estar aquí, Señor, para que le envíes tu Espíritu, Señor, a nuestro hermano, que hoy nos trae tu mensaje. Que cada uno, mi Señor, te acojamos en nuestro pecho y te demos honra y gloria especialmente en este día. Obviamente, sabemos que te debemos amar, glorificar todos los días de nuestra vida y no olvidarnos de que tú, Señor, nos das lo necesario, que eres solamente tú, mi Señor Jesús, quien nos provee todo, y a nadie más debemos honrar más que a ti, mi Señor. Bendito y alabado seas. Te encomiendo pues, mi Señor, a Alfredo, para que tú le des su gracia, Señor, y nos traiga el mensaje que hoy día, Señor, tú quieres que nosotros escuchemos. Nosotros, Señor, disponemos nuestros oídos y nos disponemos el corazón, Señor, para que vengas a nuestra vida, para que nos enseñes cómo debemos ser en este mundo, Señor, que siempre te amemos, te glorifiquemos en los momentos difíciles y en los momentos en que tenemos felicidad. Porque tú, Señor, que viniste a este mundo a ponernos la muestra, a enseñarnos de qué manera una persona se debe de comportar, no importándonos cómo nos vengan los problemas, no importándonos cómo suframos en este mundo, con la seguridad también de que tú estás allí para sanarnos de todo eso, Señor, que nos afecta, todo eso, Señor, que tú permites que nos pase para que encontremos, Señor, la santidad, para que nos volvamos santos en este mundo y solamente lo vamos a encontrar de tu mano, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te pido por todos mis hermanos y hermanas que están escuchando en este momento, Señor, para que vayas en este momento también y entres en sus corazones. Nos des una chispa de tu corazón, Señor, ese corazón que tanto sufrió aquí humanamente, pero que después que subiste a la derecha de Dios Padre y que desde allá, Señor, tú nos cuidas y nos proteges,
Te pido también, mi Señor, que nos des la gracia de ser fervorosos para amarte, Señor, como solamente tú, Señor, debes ser amado. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Espíritu Santo, danos la fuerza, danos el entendimiento, danos la sabiduría que cada uno de nosotros necesita para ser santos, para no caer en el pecado, no caer en las garras del demonio. Danos esa luz que vaya alumbrando nuestro camino, bendito Espíritu, ya que tú eso es lo que eres, bendito Espíritu, una luz, una lámpara en nuestro sendero. Te pido para que continuamente nos sigas ayudando a ser más fervorosos en amor a ti y en amor al Padre, porque en este mundo no vamos a encontrar la felicidad, en este mundo no vamos a ser eternos. Por eso, bendito Espíritu, síguenos encaminando, síguenos dando la fuerza y la gracia y el amor para ser amados por nuestro Señor Jesús. Por eso, bendito Espíritu, te pido que tú, que eres esa luz que fortifica y que da alegría a los corazones, nos ayudes cada vez más a ser luz para nuestros hermanos. Bendito y alabado seas. Mamita María, te doy gracias por interceder, Madre del Cielo. Te doy gracias porque no nos abandonas, ni nos has abandonado en ningún instante, sino que nos guías y nos llevas de tu mano hacia el Señor. Y cada que nosotros, Mamita María, estamos en un problema, en una aflicción, tú llevas ese problema ante Jesús. Tú que eres nuestra intercesora, tú que intercedes ante Jesús por todos nuestros pecados y necesidades. Te pido, Madre del Cielo, no permitas caigamos en las tentaciones del demonio, para que así seamos admitidos con mucho amor por nuestro Señor Jesús y nuestro Dios Padre. Y todo esto lo pido hoy día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de haber hecho esta pequeña oración y de pedir la ayuda de nuestro Señor, vamos a ver de dónde viene la historia del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ver cómo es que esta devoción ha venido a nuestras vidas y que todo aquel que se acoja al Sagrado Corazón de Jesús va a ser ayudado grandemente por nuestro Señor. Si es que pongamos atención y abramos el corazón. La santa a la que se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús se llama Santa Margarita María Alacoque, del año 1690. Margarita nace el 22 de julio de 1647 en el pequeño pueblo de Lautecorazón, en Francia. Su padre Claudio Alacoque, juez y notario, la mamá Feliberta Lamín. Los hijos son 5. La menor es Margarita. El párroco Antonio Alacoque, tío suyo, la bautizó a los 3 días de nacida. Ella dice en su autografía que desde pequeña le concedió Dios que Jesucristo fuera el único dueño de su corazón, y le concedió otro gran favor, un gran horror al pecado, de manera que aún la más pequeña falta le resultaba insoportable. Dice que siendo todavía una niña, un día en la elevación de la Santa Hostia, en la misa le hizo a Dios la promesa de mantenerse siempre pura y casta, voto de castidad. Aprendió a rezar el rosario y lo recitaba con especial fervor cada día, y la Virgen Santísima le correspondió librándola de muchos peligros. La llevan al colegio de las Clarisas y a los 9 años nace la primera comunión. Dice: desde ese día el buen Dios me concedió tanta amargura en los placeres mundanos, que aunque como jovencita inexperta, que era a veces los buscaba, me resultaban muy amargos y desagradables. En cambio, encontraba un gusto especial en la oración. Vino una enfermedad que la tuvo paralizada por varios años, pero al fin se le ocurrió consagrarse a la Virgen Santísima y ofrecerle propagar su devoción, y poco después Nuestra Señora le concedió la salud. Era muy joven cuando quedó huérfana de padre, y entonces la mamá de don Claudio Alacoque y 2 hermanas de él se vinieron a la casa y se apoderaron de todo, y la mamá de Margarita y sus 5 niños se quedaron como esclavizados.
Todo estaba bajo llave, y sin el permiso de las 3 mandonas mujeres, no salía nadie de la casa. Así que Margarita no le permitía ni siquiera salir entre semana a la iglesia. Ella se retiraba a un rincón y allí rezaba y lloraba. La regañaban continuamente. En medio de tantas penas, le pareció que nuestro Señor le decía que deseaba que ella lo imitara lo mejor posible en la vida de dolor al Divino Maestro, que tan grandes penas y dolores sufrió en su pasión y muerte. En adelante, a ella no solo le disgustaba que le lleguen penas y dolores, sino que acepta esto con el mayor gusto por semejarse lo mejor posible a Cristo sufriente. Lo que más la hacía sufrir era ver cuál mal y duramente trataban a su propia madre, pero le insistía en que ofreciera todo esto por amor de Dios. Una vez la mamá se enfermó tan gravemente de erispela que el médico diagnosticó que aquella enfermedad ya no tenía curación. Margarita se fue entonces a asistir a una santa misa por la salud de la enferma y al volver se encontró con que la mamá había empezado a curarse de manera admirable e inexplicable. Lo que más le atraía era el sagrario donde está Jesús sacramentado en la sagrada hostia. Cuando iba al templo, siempre se colocaba lo más cerca posible al altar, porque sentía un amor inmenso hacia Jesús Eucaristía y quería hablarle y escucharlo. A los 18 años, por deseo de sus familiares, empezó a arreglarse esmeradamente y a frecuentar amistades y fiestas sociales con jóvenes, pero estos pasatiempos mundanales le dejaban en el alma una profunda tristeza. Su corazón deseaba dedicarse a la oración y a la soledad, pero la familia le prohibía todo esto. El demonio le traía la tentación de que si se iba de religiosa no sería capaz de perseverar y tendría que volverse a su casa con vergüenza y desprestigio. Rezó a la Virgen María y ella le alejó este engaño y tentación y la convenció de que siempre la ayudaría y defendería. Un día después de comulgar sintió que Jesús le decía: «Soy lo mejor que en esta vida puedes elegir. Si te decides a dedicarte a mi servicio, tendrás paz y alegría. Si te quedas en el mundo, tendrás tristeza y amargura». Desde entonces decidió hacerse religiosa, costara lo que costara. En el año 1671 fue admitida en la comunidad de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales. Entró en el convento de Parail, Le Monial. Una de sus compañeras de noviciado dejó escrito: «Margarita dio muy buen ejemplo a las hermanas por su caridad, jamás dijo una sola palabra que pudiera molestar a alguna, y demostraba una gran paciencia al soportar duras reprimendas y humillaciones que recibía frecuentemente». La pusieron de ayudante de una hermana que era muy fuerte de carácter, y ésta se desesperaba al ver que Margarita era tan tranquila y callada. La superiora empleaba métodos duros y violentos, que hacía sufrir fuertemente a la joven religiosa, pero ésta nunca daba la menor muestra de estar disgustada. Con esto la estaba preparando nuestro Señor para que se hiciera digna de las revelaciones que iba a recibir. El 27 de diciembre de 1673 se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús. Ella había pedido permiso para ir los jueves de 9 a 12 de la noche a rezar ante el Santísimo Sacramento del altar, en recuerdo de las 3 horas que Jesús pasó orando y sufriendo en el huerto del Getsemaní. De pronto se abrió el sagrario, donde están las hostias consagradas, y apareció Jesucristo, como lo vemos en algunos cuadros que ahora tenemos en las casas. Sobre el manto su Sagrado Corazón, rodeado de llamas y con una corona de espinas encima y una herida. Jesús, señalando su corazón con la mano, le dijo: «He aquí el corazón que tanto ha amado a la gente, y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar desagraviarme». Nuestro Señor le recomendó que se dedicara a propagar la devoción al corazón de Jesús, porque el mundo es muy frío en amor hacia Dios, y es necesario enfervorizar a las personas por este amor. Durante 18 meses, el corazón de Jesús se le fue apareciendo.
le pidió que se celebrara la fiesta del Sagrado Corazón cada año el viernes de la semana siguiente a la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus. El corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita unas promesas maravillosas para los que practiquen esta hermosa devoción. Por ejemplo, bendeciré las casas donde sea expuesta y honrada la imagen de mi Sagrado Corazón. Daré paz a las familias. A los pecadores los volveré buenos, y a los que ya son buenos los volveré santos. Asistiré en la hora de la muerte a los que me ofrezcan la comunión de los primeros viernes, para pedirme perdón por tantos pecados que se cometen. Margarita le decía al Sagrado Corazón: ¿por qué no elige a otra que sea santa, para que propague estos mensajes tan importantes? Yo soy demasiado pecadora y muy fría para amar a Dios. Jesús le dijo: te he escogido a ti, que eres un abismo de miserias, para que aparezca más mi poder. Y en cuanto a tu frialdad para amar a Dios, te regalaré una chispa del amor de mi corazón. Y le envió una chispa de la llama que ardía sobre su corazón, y desde ese día la santa empezó a sentir un amor grandísimo hacia Dios, y era tal el calor que le producía su corazón, que en pleno invierno, a varios grados bajo cero, tenía que abrir la ventana de su habitación, porque sentía que se iba a quemar con tan grande llama de amor a Dios que sentía en su corazón. Ojalá Dios nos diera a nosotros una chispa de esas. Nuestro Señor le decía: no hagas nada sin permiso de las superioras. El demonio no tiene poder contra las que son obedientes. Margarita enfermó gravemente. La superiora le dijo: creeré que sí son ciertas las apariciones de que habla, si el corazón de Jesús le concede la curación. Ella le pidió al Sagrado Corazón que la curara, y sanó inmediatamente. Desde ese día, su superiora creyó que sí en verdad se le aparecía a nuestro Señor. Dios permitió que enviara de capellán al convento de Margarita a San Claudio de la Colombiere. Este santo hombre de Dios, que era jesuita, obtuvo que en la compañía de Jesús fuera aceptada la devoción al corazón de Jesús. Desde entonces los jesuitas la han propagado por todo el mundo. Margarita fue nombrada maestra de novicias. Enseñó a las novicias la devoción al Sagrado Corazón, que consiste en imitar a Jesús en su bondad y humildad, y en confiar inmensamente en Él, en ofrecer oraciones y sufrimientos, y misas y comuniones para desagraviarlo, y en honrar su santa imagen, y aquellas jóvenes progresaron rapidísimo en santidad. Luego enseñó a su hermano comerciante esta devoción, y el hombre hizo admirable progreso en santidad. Los jesuitas empezaron a comprobar que en las casas donde se practicaba la devoción al corazón de Jesús, las personas se volvían mucho más fervorosas. El corazón de Jesús le dijo: si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Antes de morir, obtuvo que en su comunidad se celebrara por primera vez la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En octubre de 1690 murió llena de alegría, porque podía ir a estar siempre en el cielo al lado de su amadísimo Señor Jesús, cuyo corazón había enseñado a ella a amar tanto en este mundo. Digamos de vez en cuando las oraciones tan queridas para los devotos del Sagrado Corazón. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Esta fue su historia, mis hermanos, del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo es que nació esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Que esta santa, Margarita María Lacoque, enseñó a las personas a amar a nuestro Señor de tal manera que hoy en la actualidad en muchos hogares se celebra la fiesta a nuestro Señor, al Sagrado Corazón. Y todo lo de esta historia, mis hermanos, fue tan real que en muchos hogares en aquel entonces, cuando comenzaron a celebrar la fiesta al Sagrado Corazón de Jesús, el Señor les concedió mucho amor por Él y les concedió ser más fervorosos a Dios. Y eso es lo que a nosotros, mis hermanos, mucho nos hace falta. Amar a Jesús cada vez más y hacer que las personas lo amen.
porque tal vez usted y yo lo amamos, pero muchas personas por allá afuera que aún no conocen de nuestro Señor, quiere que nosotros lo demos a conocer, para que nuestro Señor Jesús, con su sagrado corazón, les dé también a ellos esa chispa de amor. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Vamos a poner atención a la palabra de Dios, a ver con qué nuestro Señor Jesús va a iluminar a nuestro hermano Alfredo. Ya regreso, mis hermanos, y estemos atentos pues al mensaje. Ya regreso. Llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro y modelo de virtud, reina, reina Jesús para siempre, reina Cristo, amado Redentor. Divino Jesús, quiero vivir tan solo de tu amor. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, entronizado será todo el orbe, donde quiera que haya un hogar, y buscando un amparo te busca Jesús. Yo quiero un día contigo reinar, sagrado corazón de llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro y modelo de virtud. Bendecid nuestra patria querida, sé el dueño de nuestra nación, y que en toda la tierra resuene esta voz. Viva, viva el sagrado corazón de Jesús. Viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro y modelo de virtud. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a través de estos benditos medios que nos vamos a estar escuchando hoy, este día, un día muy especial para mí, estar a través de estos benditos medios llevando la palabra de mi Señor, llevando la palabra, una palabra de cómo el Señor nos premia, pero también hoy en su palabra, el Señor, mis hermanos, también nos habla de cómo Él también nos va también a reprender, y si no escuchamos esas reprensiones, como decimos nosotros, a veces nos pueda castigar. Bueno, mis hermanos, mi nombre es Alfredo Zambrano, un servidor del grupo de oración de Catedral, la Sagrada Familia de Rino. Hoy, este día, a través de esta bendita lectura, una lectura de promesas. Y Dios, mis hermanos, yo creo que la palabra de Dios es palabra viva y sus promesas están al día. Hoy la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio del 7, ahí nos va a hablar unos versículos, del versículo 6 al 11. Dice aquí cómo premia Dios a sus fieles.
¿Y qué son aquellos fieles? ¿Querrá decirnos aquel que no le fallamos? ¿Fieles? ¿O querrá decirse como feligreses, que somos unas personas que le fallamos también a cada instante, que le fallamos a cada rato a lo mejor? Que tenemos muchos defectos, muchas fallas. Pero el Señor, como Él en su Sagrada Escritura nos habla de promesas, y Él nos dijo desde un principio, como le dijo a Pedro, no se preocupen, yo vine por los pecadores. Y yo le digo, yo soy el más pecador de tus hijos, Señor, pero así te fijaste en mí. Y hoy dice que cómo premia a sus fieles, y lo que Él quiere es fiel, un fiel. Que no importa que le fallemos, que seamos fiel al servicio. Pero que también quiere el Señor que si le fallamos, mis hermanos, que si tropezamos y caemos, esa caída, que nos levantemos y nos raspamos las rodillas y nos raspamos las manos como los niños, que cuando nos levantemos, mis hermanos, hagamos conciencia y nos pongamos a analizar en qué fallamos, en qué caímos, por qué tropezamos, qué pasos andamos dando. Si vamos detrás de los pasos de mi Señor, tenlo por seguro que no vamos a fallarle, que no vamos a caer. Pero si el Señor se va por un camino y nosotros vamos acá, como dicen, haciendo brechas y agarrándole por acá a travesías, por caminos donde el Señor, caminos desagradables a sus ojos, mis hermanos, entonces vamos a caer, entonces vamos a espinarnos, vamos a rasparnos los pies. Pero el Señor nos quiere fieles, fieles que no le fallemos, no porque fieles que no le fallemos al servicio, que le vamos a fallar, eso lo sé, y le digo al Señor, yo te fallo cada rato, Señor, cada instante, pero tu amor y tu misericordia, que es de lo que nos va a hablar hoy, de su amor el Señor, el amor que nos tiene, mis hermanos, a ti y a mí, cómo nos elige, cómo nos escoge, sin importarle cómo somos, sin importarle, mis hermanos, mis hermanas, sin importarle nuestro pasado, el Señor nos ama y el Señor nos elige para que seamos sus fieles servidores. Y hoy la palabra de Dios vamos a pasar al libro de Deuteronomio, donde nos habla de unas promesas, pero también nos va a hablar, mis hermanos, de advertencias. Y hay de aquellos que nomás tomemos en cuenta cuando el Señor nos dice cómo nos va a premiar, pero que aquellas donde nos advierte, mis hijos, mis fieles, mi servidor, si no haces caso, te vas a perder y va a llegar el día en que lleguemos a la divina presencia de mi Señor y diga, apártate de mí, y dice otra palabra por ahí del Evangelio, porque no te conozco. Y le vamos a decir que yo hice oraciones y vine a predicar y fui a predicar a 10,000 grupos y levanté paralíticos, y nos va a volver a repetir eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aquel que ya conoce al Señor, mis hermanos, cuando pecamos y cuando le fallamos, dice la palabra de Dios que Él nos va a juzgar como sabios, porque aquel que no conoce al Señor, aquel que no sabe, lo va a juzgar en su ignorancia. Por eso hoy te invito a que a leer esta lectura, la haga mía y tú la hagas tuya también, estos versículos de los que nos habla el Señor del 6 al 11. Y dice la palabra de Dios así: ¿cómo premia Dios a sus fieles? Eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que seas su propio pueblo. Yahvé se ha ligado a ti y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios fiel que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman, y cumple sus mandamientos, pero castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Guarda pues los mandamientos, normas y ordenanzas que yo te mando hoy poner en práctica. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Te alabamos, Señor. Mira qué palabras nos trae ahora este libro, pero hoy nos las está dando
Dios se las dio en aquel tiempo. Aquel pueblo elegido. Hoy puede estar diciendo tu pueblo, ponle tu nombre. Hoy le puedo poner yo el pueblo de Reno, Nevada. Y te está hablando a ti también, mi hermano, que estás escuchando en cualquier lugar, en otro país, en cualquier pueblo, ciudad que sea. Y dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, que eres un pueblo, que somos un pueblo consagrado a Yahvé. Que es un pueblo que nos ha elegido, mis hermanos. Y yo le digo a veces a mi Señor, Papá Dios, este pueblo aquí, ¿por qué lo elegiste para que haya tantos grupos de oración? Un pueblo donde a veces nos ponemos a analizar que hay tanto casino, que hay tanta drogadicción, que hay tanta cosa, que a veces decimos que son lugares desagradables a Papá Dios. Pero el Señor por eso, Papá Dios por eso ha elegido estos pueblos, mis hermanos. Él no va a elegir un pueblo que esté todo en paz, que esté todo tranquilo, que no haya necesidad. El amor de Dios de lo que nos va a hablar más adelantito y de lo que nos está hablando aquí. El amor de Dios es tan grande, mis hermanos, que por eso escogió a lo mejor este pueblo, escogió estos servidores para que llevemos su palabra, nos escogió a nosotros siendo pecadores, escogió este pueblo de Reno y ha escogido tu pueblo donde estés escuchándome en estos momentos, mis hermanos. A lo mejor tú dices, aquí no hay grupos de oración como en este pueblo de Reno, Nevada, pero a lo mejor también ya está un pueblo, como dice aquí, consagrado al Señor, escogido. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Que tardamos, como tardé yo en decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, yo no sé nada, soy el más ignorante. Y también de eso nos va a hablar más adelantito el evangelio de hoy. Porque a veces somos buenos para ponerle trabas al Señor cuando nos van escogiendo aquellos coordinadores. Mira, el Señor me ha puesto que tú vas a hacer esto, que tú vas a ser predicador, que tú vas a hacer lo otro. Y pronto le ponemos trabas a mi Señor. Y el Señor ya tiene, como dice aquí la palabra de Dios hoy, ya tiene aquel pueblo escogido, ya tiene aquellos servidores, ya tiene aquellas personas, sin importar que es un pueblo pecador, sin importar, dice aquí la palabra, te he escogido no porque seas el más grande, no porque seas el pueblo más bonito, te he escogido para que seas mi propio pueblo, dice la palabra de Dios. Y así como he escogido a estos pueblos para que vayamos poniéndonos al servicio, y como he escogido a estos servidores, mis hermanos, no importa qué pueblo, cuando el Señor pone la mirada en ese pueblo y de ahí dice, de aquí va a surgir una luz, de aquí van a salir predicadores, de estos que agarro yo ignorantes, de aquí porque yo he elegido, dice la palabra de Dios, porque he consagrado, quiero consagrar este pueblo, no importa que esté toda la gente en el pecado, por eso nos ha escogido el Señor, por el amor que nos tiene, Papá Dios, por eso se ha fijado en nosotros, se ha fijado en ti y en mí. Pero a veces nosotros somos tan necios y somos tan tercos que no queremos, como dicen, doblar las manos y decirle al Señor, bueno, aquí estoy, Señor, con 1000 de defectos, Señor Jesús, pero si has consagrado este pueblo, si has elegido este pueblo, ya tienes tus servidores, pues aquí estoy, dice la palabra de Dios. Y a veces ha ligado y te ha ligado. Cuando uno dice, yo ya ligué a la novia para casarme, es que ya la conocí, es que ya nos miramos el uno al otro, ya nuestro Señor miró este pueblo con todo y sus servidores, con todo y sus hijos. Dice, están en el pecado, pero por eso les he elegido por este pueblo. No quiero que se pierdan toda la gente de este pueblo. Hoy dice la palabra de Dios que Dios nos ha ligado, este pueblo nos ha ligado. Porque ya nos ha visto nuestras culpas, nuestras faltas, pero Él se ha fijado por el amor que nos tiene. Dice, no porque sean numerosos, ni porque... No, por el amor que Papá Dios nos tiene. Dice en el versículo 8, más bien te he elegido por el amor que nos tiene. Por eso nos ha elegido a estos pueblos. Por eso, mis hermanos, te quiero decir hoy este día, que no nos sientamos si todavía... Estás tú en un lugar, ahorita que me estás escuchando, en un pueblo donde a lo mejor no hay grupos de oración, donde a lo mejor no hay un retiro, no hay, mis hermanos, pero a lo mejor ya el Señor tiene ese pueblo escogido, nada más que tú y yo, que me estás escuchando, le hemos puesto las trabas al Señor y le hemos dicho, es que aquí no hay personas, aquí no vemos servidores para hacer ese plan que tú tienes para la salvación de este pueblo. Hoy dice la palabra de Dios en el versículo
Decía allí que Él nos ha librado, que a ese pueblo que eligió, a ese pueblo consagrado, a ese pueblo que ligó en el Antiguo Testamento, dice, y lo he sacado del poder de Faraón, del rey de Egipto. Pero hoy dice, hoy yo te quiero sacar, mis hermanos. Este pueblo lo quiero sacar de Faraón. En aquel tiempo es lo que ahorita es, mis hermanos. Unos pueblos de drogadicción, unos pueblos de alcoholismo, unos pueblos donde a veces los jovencitos, 16, 17, 18 años, se han ido de su casa a las calles a emborracharse, a drogarse, donde nadie les diga nada. Y decimos que ya se acabó el tiempo de los esclavos. Hoy en día a veces estamos a lo mejor más esclavizados que aquel pueblo. Por eso la palabra de Dios nos dice, he elegido este pueblo para sacarlos de la esclavitud, librarlos del rey del Faraón, que era el que en aquel tiempo tenía esclavizados. Dice aquí adelantito, reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios fiel, que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones. A los que lo aman, cumplen sus mandamientos. Mira, mi hermano, fíjate nomás, esas promesas que nos habla hoy, palabra de Dios, papá Dios, son palabras de Él. Dice por ahí en el Evangelio, con uno que se convierta, pide salvación para tus hijos, tus nietos, bisnietos. Y mira lo que dice aquí, que uno que cumpla los mandamientos, dice que es fiel. Y Dios es fiel y no te va a fallar. Dios no nos va a mentir, mis hermanos. Dios no nos va a mentir cuando nos está hablando de esto, de estas promesas, mis hermanos, que con uno que haga una alianza con Él y por su misericordia, dice que hasta 1000 generaciones. Imagínate tú, mis hermanos, el amor de Dios. Pero mira lo que dice aquí adelantito también, mis hermanos. Unas palabras de advertencia, unas palabras que no hay que pasar por alto. Este versículo 9, hay que hacerlo nuestro. Dice aquí en el versículo 10, palabras también fuertes, mis hermanos, que hay que tenerlas también en nuestro corazón también, para que cuando hagamos algo desagradable a sus ojos, nuestros hijos, nuestros nietos estén haciendo algo, no nos quedemos callados, mis hermanos, y decirles, mira mi hijo, mira mi hija, mira, la palabra de Dios dice esto. Y dice aquí en el versículo 10, pero castiga con su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Dice aquí adelantito en el 11, guarda pues los mandamientos, normas y ordenanzas que yo te mando hoy poner en práctica. Así es que, mis hermanos, te decía yo al comenzar esta lectura, aquellos que ya sabemos, estamos más en peligro de irnos al infierno, mis hermanos. Aquellos que ya lo conocemos al Señor, cuando le fallamos, lo hacemos con entero conocimiento porque ya lo conocemos. No le vamos a llegar a decir, es que yo no sabía, Señor, que eso era pecado. Es que yo no sabía, Señor. No. Aquí nos está diciendo el Señor que pidamos salvación hasta que Él con su misericordia y su amor, aquel que cumpla su alianza, aquel que cumpla sus mandamientos, dice que pueda salvarnos hasta 1000 generaciones, pero también nos está advirtiendo. Dice que Él castiga también a aquellos que lo odian. Entonces, mis hermanos, hay que tener muy en cuenta, nosotros que lo conocemos a papá Dios, cuando hacemos algo desagradable a sus ojos, Él ya no nos va a juzgar y no lo vamos a poder decir, es que yo no te conocía, Señor. No, tú predicabas mi palabra y leías mi palabra. Así es que no me vengas a decir que no me conoces. Hoy la palabra de Dios, mis hermanos, hoy la palabra de Dios, unas promesas hermosas, pero también nos hace unas advertencias. Que aquel que odia a papá Dios nos va a castigar. Así es que, mis hermanos, yo te invito a que, si no tuve tiempo de proclamarte más esta palabra de Deuteronomio 6 al 11, en el capítulo 7 del 6 al 11, escudriñala tú, mi hermano, porque aquí se me acabó el tiempo. Ya es tuya también esta palabra de Dios. Vamos a pasar a la segunda lectura, mis hermanos. Y la segunda lectura está en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 11. Y hoy la palabra de Dios son palabras hermosas, mis hermanos. Hoy la palabra de Dios dice aquí en primera lectura que cómo premia a Dios a sus fieles. Y hoy aquí en la segunda lectura, mira el texto del 7 al 11, dice, Dios, amor, es fuente de amor.
del amor que te tiene a ti y a mí, mis hermanos. Vamos a leer estos versículos para entender, para comprender cuánto amor tiene Dios por nosotros. Dice la palabra de Dios tanto amó y tanto ama Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, sabiendo lo que le iban a hacer, sabiendo lo que lo iban a despreciar, sabiendo que lo iban a escupir. Papá Dios ya sabía todo lo que le iban a hacer, que se iban a burlar de él, que lo iban a juzgar de loco, todo eso. Mas sin embargo le dijo: mi hijo, ¿te atreves, te animas a ir a ese mundo de pecadores, para que el mundo no se pierda, para que todo aquel que crea en ti se salve, para que todo aquel que crea en ti tenga vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo, aquí en el Nuevo Testamento, nos habla de ese amor. Y vamos a leer estos versículos, mis hermanos, a ver si tenemos tiempo de proclamarlos, de profundizarlos. Es del 7 al 16. Y nos habla así la palabra de Dios. En el primer libro de Juan, del 4, del 7 al 16. Dios amor es fuente de amor. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. En esto está el amor. No es el que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Y como sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque nos ha comunicado su Espíritu, pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confía que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él permanece en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Te alabamos, Señor. Mira nomás, mis hermanos, de lo que te hablaba yo antes de leer esta lectura. Unos versículos, mis hermanos. Unos versículos que nos hablan del amor. Unos versículos de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos tú y yo, mi hermano. Y no se puede comprar, no se trata de dinero. A veces el amor pensamos que teniendo ya dinero y teniendo en abundancia y teniendo todo, vamos a tener el amor, mis hermanos. No, mi hermano. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7, queridos míos, amémonos unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Qué hermoso versículo, mis hermanos. Que nos amemos los unos a los otros, mis hermanos, porque el amor viene de Dios. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, dice aquí, si tú ya conoces a Dios y ya conocemos a Dios, mis hermanos, si ya estamos como que sea un poquito, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Ya es Cristo quien vive en mí. Ya es Cristo
Que cada 8 días o cada tercer día o cada que pueda, en esa bendita Eucaristía, voy y me como el cuerpo de Cristo. Cristo ya está en mí, mis hermanos. Y ya no van a salir palabras de nosotros que lleguemos a nuestra casa gritando, ofendiendo, palabras de ofensa, palabras que lastimen a nuestras esposas que llegas y sé que llegan cansadas también de trabajar. Y nada vas a ganar con llegar renegando, llegarle a decirle a tu esposo, yo también vengo de trabajar y tú llegaste primero. Ya hubieras hecho de lonche esto y lo otro. Sabemos que cuando viene uno de trabajar, viene uno cansado, mis hermanos. Pero eso nos va a hablar, no les hablo más porque eso nos va a hablar la palabra de Dios en el Evangelio unos segundos más. Pero hoy tenemos que hacer esta palabra nuestra, mis hermanos. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo que nos amemos los unos a los otros, porque dice que el amor viene de Dios. Dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, mis hermanos. Todos aquellos que conocemos ya a Dios, tenemos que amar, mis hermanos. Y como dice por ahí un texto bíblico del Evangelio, tenemos que amar, pero no aquel que nos ama, porque dice ahí que qué méritos, qué gracia tiene amar a aquel que nos ama. Ese no tiene ningún mérito, mis hermanos. Tenemos que amar al que nos ama, tenemos que amar al que nos critica, tenemos que amar al que nos dice que persinado, tenemos que amar a aquel que nos dice que ya no queremos salir, menos de salir con la Biblia bajo el hombro y que ya parecemos testigos de Jehová y que ya parecemos esto y lo otro. A ese, mis hermanos, ese también hoy nuestro Señor nos dice que todo aquel que ama es que conoce a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Aquí nos está hablando en el versículo 8 que aquel que no ama es que no ha conocido a Dios, mis hermanos. Así es que yo te digo hoy, mi hermana, mi hermano, que estás tú en el camino del Señor. Hermano, hermana, que vas a la Sagrada Eucaristía, hermanos, que vamos a los grupos de oración, que primeramente Dios, papá Dios, ya vamos a regresar a los grupos de oración. Y ¿sabes qué? Que nomás tú estás, hermana, que tú estás nomás en el camino del Señor. Tú, dice la palabra de Dios, hoy te está hablando a ti, mi hermana. Hoy te está hablando a ti, mi hermana, mi hermano. Tú que nomás has caminado tú solo. Tú que nomás vas caminando tú sola, hermana. Llegas a tu casa y sabes que a veces lo primero que a veces pasa es que nos empiezan a criticar. ¿Y qué hacemos nosotros? Como dicen por ahí en el mundo, sacar las uñas. Dice aquí la palabra de Dios, a ti, mi hermana, mi hermano, que me estás escuchando, que no has podido convencer a tu esposo. Ya tienes 4 o 5 años y ya empiezas a predicar la palabra de Dios. Hoy te dice el Señor a ti y a mí, me está diciendo, tú que me conoces, tú debes amar. Y sabes que cuando llegues y te critiquen, aquel esposo a ti, hermana, y te va a querer sacar de quicio, te va a querer sacar aquella gracia que recibiste en el grupo de oración y que oraste y que predicaste. Y el enemigo es astuto y como tu esposo no está en el camino del Señor, te va a querer sacar de quicio, te va a querer sacar aquella gracia que el Señor y hoy te dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Quiere decir el Señor, Jesucristo te está diciendo a ti, mi hermana, y me está diciendo a mí, aquel no ama. Porque una persona que ama, mi hermano, no puede decirle palabras a su esposo o a su esposa que lo ofendan. Si uno ama, va a decir palabras que aquella persona se sienta bien con uno. Pero si no ama, dice la palabra de Dios, te va a decir todo lo que el enemigo le ponga. Pero hoy la palabra de Dios nos está diciendo, mi hermanos, tú que me conoces, mi hija, mi hijo, tú que vas al grupo de oración cada 8 días, tú que vas a misa y comulgas y llevas aquella gracia que cuando comes mi cuerpo, tú me conoces, dice el Señor, y tú tienes que amar a aquel que te está haciendo la vida imposible. Aquel que te quiere sacar del camino, aquel que te critica, aquel que te quiere juzgar de loco y le dicen a uno pila de cosas. Que hoy te dice en el trabajo, mi hermana, mi hijo, mi niño, como te dice el Señor, ahí te van a criticar, te van a juzgar, te van a hacer todo lo que me hicieron a mí.
¿Y qué vas a pedir? Bendición para ellos. Porque tú amas, porque tú me conoces, dice el Señor. Aquí nos está hablando todos estos versículos del amor. Dice, miren cómo se manifiesta el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él, mis hermanos. Y no nomás en esta vida, sino en la otra. Todo aquel que creamos, todo aquel que quieramos imitar a Jesús. Que yo te voy a decir, mi hermano, que no es nada fácil. No es nada fácil quedarnos callados cuando en nuestro trabajo les dice a uno, ¿saben qué? Ya me voy a ir, tengo que parar ahorita y delante de 45 personas porque tengo que ir a predicar. Y se empiezan a reír y miren el persinado y miren esto y miren otro. Pero ¿qué nos dice hoy el Señor? Que Dios envió a su Hijo único para que tengamos vida, mis hermanos. Dice en el versículo 10, mis hermanos, en esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero y Él envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. ¿Cómo ves, mis hermanos? Mi papá Dios ya sabía cómo éramos y cómo somos hoy en día. Y si te elige a ti, así como le dijo al Señor Jesucristo, te voy a enviar a la tierra, pero mira, ahí te van a criticar, te van a juzgar de loco, te van a hacer esto, te van a escupir la cara, te van a hacer. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo nos conoce, te conoce a ti, mi hermana, y me conoce a mí. Y Él, te quiero decir, mi hermano, mi hermana, tú que le has dicho al Señor y tú que estás pensando decirle al Señor en estos momentos, yo quiero ser servidor. Hoy que a través de esto que hemos pasado, de esta pandemia, de esta gripa, de esta enfermedad, que estuve orando y el Señor me decía, mi hijo, mi hija, quiero que seas servidor. Ahora que regresemos a los grupos de oración, a lo mejor hasta vas a ser un predicador. Hoy el Señor nos está diciendo que el Papá Dios envió a su Hijo único para que cargara con esa bendita cruz con nuestros pecados. Pero hoy nos está diciendo, nos está invitando, mis queridos hermanos, a que nos unamos con Él para que le ayudemos con esa cruz que llevaba Él a cuestas. Cuando has visto esas películas, cómo iban cargando y cómo lo tumbaban y cómo caía esa cruz arriba de Él. Esa pesada cruz, esa era por nuestros pecados, pero hoy que nos está invitando a una conversión, que nos está invitando a que lo conozcamos, a que sepamos, que conozcamos el amor de Dios, que amemos los unos a los otros, que amemos a aquel que nos odia, que amemos a aquel que nos critica, que amemos a aquel que no nos quiere. Y si todos conociéramos el amor de Dios, pero si todos conociéramos a Dios, mis hermanos, este mundo cambiaría. Yo te invito, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, a que esta prédica de hoy, este día, si te está tocando a una persona, que no te detengas y no le pongas ya trabas a nuestro Señor y le digas, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, tú me conoces, tú sabes lo que soy, pero hoy el Señor te está diciendo, a mí no me interesa tu pasado, a mí no me importa tu pasado, a mí me interesa tu presente, me interesa que te salves, me interesa que me conozcas, me interesa que me ames, y amándome a mí vas a poder amar a tu hermano, vas a poder amar a tus hijos, vas a poder amar a tu esposa que te hace la vida imposible, mujer, vas a poder amar a tu esposo que te quiere hacer la vida imposible. Cuando llegas de misa, cuando llegas de comer aquel cuerpo de Cristo, cuando llegas del grupo de oración y que predicaste y que aquel hombre no fue al grupo de oración y está en las películas y está molesto porque no llegaste pronto. Hoy el Señor te dice que aquel que conoce a Dios ama y aquel que conoce a Dios se calla cuando lo ofenden como lo hacía Él. Bueno, mis hermanos, continuamos con esta prédica. Hoy el evangelio de este día, el evangelio de Mateo 11, unas palabras que nos va a seguir el Señor hablando de su amor. Unas palabras que te decía el Señor quiere que le ayudemos con aquella pesada cruz que Él cargó por ti y por mí, mi hermano. Hoy el Señor ya quiere alivianarnos nuestras cargas. En este evangelio nos va a hablar el Señor que Él nos va a ayudar con aquellas cargas. Pero también nos invita aquí. Hoy en el evangelio, tú que estás escuchándome en estos momentos, el evangelio de Mateo 11, del versículo 25 al 30. 5 versículos hermosos. 5 versículos donde el Señor nos hace una invitación, mis hermanos.
donde el Señor nos invita. Dice aquí el texto bíblico: carguen con mi yugo. No dice el Señor que carguen con su yugo, con esa cruz. Hoy el Señor nos está haciendo una invitación: carguen con mi yugo. Hoy el Señor quiere muchos cirineos, así como aquel cirineo que agarraron cuando iba pasando y le dijeron: ven para que le ayudes a Jesús, porque Jesús ya no puede caminar. Hoy el Señor nos invita, mi hermano. No, ya nos estuvo hablando del amor. Ya nos estuvo hablando del amor que nos tiene. Nos estuvo hablando de sus promesas. De cómo podemos pedir salvación para nuestras generaciones que vienen atrás. Y generaciones, mis hermanos, que no quieren saber de Dios. Generaciones que a veces nuestros hijos, mis hermanos, no quieren acompañarte a la iglesia. No quieren acompañarte al grupo de oración. Pero mis hermanos, mi hermano, mi hermana, tú que te has nacido, tú que has conocido poquito a Dios, tú que lo quieres conocer, no te quedes parado, mi hermano. No porque tus hijos no te quieran seguir, esposa, no porque tu esposo no te quiera seguir, tú que has sentido ese llamado a través de este tiempo, que ha estado este problema, esta pandemia, como tú lo tomes. Y en tus oraciones has sentido ese llamado. Puede ser la esposa, puede ser un hijo a veces, mis hermanos. Tu hijo o hija que me estás escuchando en estos momentos, a lo mejor en este tiempo te nació. En una oración tuviste un encuentro con Papá Dios, en una oración con Jesucristo te hizo esa invitación. Carga con mi yugo, ayúdame, ya no puedo, mira, voy cargando y necesito más cirineos que me ayuden. Esta cruz está demasiado pesada. No te detengas, mi hermano, mi hermana, tú que sentiste ese llamado, tú que escuchaste y abriste tus oídos espirituales en una pequeña oración de 1 minuto, de 5, de 10, en un momento que doblaste rodilla, en un momento de enfermedad, en un momento de problema, en un momento pidiendo por una persona que estaba enfermo de esta pandemia que está pasando. Pero a lo mejor mi papá Dios esto lo permitió con un propósito grande. Y no nos hemos dado cuenta cuál es el propósito que Dios quiere que a través de este problema que Él permitió, si fue por el gobierno, si fue por China, si fue por quien fuera, pero a lo mejor Él permitió porque dice la palabra de Dios que no se mueve ni la hoja siquiera de un árbol sin que Él lo permita. Él permitió que esto pasara. ¿Para qué? Para que muchos que no oraban, oráramos. Y en ese momento de oración, en ese momento de doblar rodilla, en ese momento tuvieras un encuentro con el Señor, tuviéramos un diálogo. Orar es un diálogo con Jesús, hablar, pero también oración es escuchar a nuestro Señor Jesucristo, es escuchar a Papá Dios. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy, como dijo la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí como tú has querido, como le dijo a Papá Dios. Ojalá, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando, en esa oración que tuviste, en ese encuentro que tus oídos, tu mente se paró y tus oídos espirituales se abrieron y escuchaste ese llamado. No le pongas ya peros a Papá Dios, no le pongas trabas a nuestro Señor Jesucristo, que tú no sirves, que tú no sabes leer, que tú no sabes hablar, dice la palabra de Dios. Tú no te preocupes, yo te quiero a ti como un instrumento, que yo voy a hacer la obra en ti. Yo soy el que voy a hacer la obra, tú no vas a hacer nada, solamente un instrumento. Si tú vas y compras un instrumento, un teclado, una guitarra, una parte, no la vas a calar a ver si está buena. No, el bueno es el músico, mi hermano. Ese solamente, esa guitarra, ese teclado, ese piano, es un instrumento nada más. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, nosotros le decimos como ese instrumento, aquí estoy. Y cuando aquel instrumento se deja guiar, se deja tocar aquel piano, qué hermosas alabanzas sacan aquel músico. Hoy nuestro Señor nos invita a eso. Si tú tuviste ese llamado en estos días de problemas, de dificultades, pero el Señor permitió para que pudieras a través de esos problemas doblar la rodilla y ponerte ante la presencia de Jesús. Y a lo mejor llegó el momento en que tú decías: Señor, es que yo no sé qué decirte. Y a lo mejor te dijo el Señor: no me digas nada, mijo, no me digas nada, solamente escucha lo que yo te voy a decir. En esos momentos cuando decimos al Señor: es que ahorita venía a hacer una oración, pero Señor, no tengo nada que decir, pero te escucho, se abren mis oídos físicos y espirituales para escuchar
lo que tú quieras decirme. Esa es una oración de contemplación, esa es una oración hermosa, cuando uno no tiene nada que decirle al Señor y le dice solamente aquí estoy mi Señor Jesús, como cuando vas al Santísimo y le dices Señor, papá, papito, como tú lo llamas, no tengo nada que decirte, pero tú dime todo lo que me quieras decir. Y cuando se abren aquellos oídos y Él te empieza a hablar y empezamos a llorar y empezamos a escucharlo, mis hermanos. Y hoy la palabra de Dios vamos a ir a estos versículos donde el Señor nos va a hablar también. Hermoso, promesas que el Señor nunca nos va a fallar, ni nunca nos va a mentir, mis hermanos, cuando Él nos diga que son promesas de Él. Dice aquí en el versículo 25 al 30. Carguen con mi yugo. En aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que vayan cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, mis hermanos, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, aquí vienen unas palabras, unas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy la palabra de Dios nos va a decir, ahorita que nos dé tiempo de escudriñar estos 5 versículos, lo que le decía a aquellos apóstoles hace 2000 y tantos años. Hoy la palabra de Dios es palabra viva. Hoy el Evangelio es palabra de mi Señor Jesucristo, es palabra al día. En este versículo primero dice: en aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla, pues así fue de tu agrado. Mira, mi hermano, en este versículo, cuando yo estaba leyendo aquí, le digo: Señor, verdaderamente yo creo en ti, Señor, yo creo en tus promesas, creo en estas palabras que nos das. Mi Señor Jesucristo, cuando vino a hacerse hombre, cuando vino aquí a la tierra, aquellos maestros de la ley, aquellas personas sabias, mis hermanos, aquellas personas que conocían las leyes, aquellas personas preparadas, ¿qué es lo que nos hablan los demás evangelios? Yéndolo, siguiendo sus prédicas, siguiendo cada que Jesús iba a tener una prédica, allí estaban ellos. Aquellas personas sabias, aquellas personas que se hacían los que sabían las tablas que Moisés les había dado. Aquellas personas muy estudiadas, maestros de la ley. El Señor a eso se refiere y hoy también se refiere, mi hermano. Hoy la palabra de Dios es palabra viva, es palabra al día. En aquel tiempo, aquellas personas, los maestros de la ley, aquellas personas sabias, ¿qué pasaba? No aceptaron a Jesús. Aquellas personas lo seguían, mis hermanos, seguían a él cada que iba a predicar. ¿Para qué? Para criticarlo, para juzgarlo, para decirle: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que se hace llamar Hijo de Dios? ¿Quién eres tú?, le decían. ¿Quién te crees?, le decían. Cuando vemos allí el Evangelio y cuando vemos la película de la pasión del Hijo de Dios, ¿quién te crees que eres? Y decía el Señor: yo soy quien soy. Esa era la palabra que usaba mucho él. Yo soy quien soy.
Cuando le decían a aquellos maestros de la ley, cuando lo decían a aquellos fariseos, ¿tú quién te crees que eres para perdonar pecados? ¿Tú quién te crees que eres para decir que eres el Hijo de Dios? Y cuando hoy en día también, mis hermanos, uno llama a papá Dios, papito lindo, cuando uno, como tú lo llames, papito hermoso. Y a veces las personas no te dicen, pero te quedan viendo en ¿quién se cree que eres? Ya porque predica la palabra, ya porque va al grupo de oración, ya porque está en animación, ya porque está en esto, ya le dice papá Dios como si fuera su hijo. Yo te quiero decir que sí, mi hermano. Así hay que seguirlo llamando como Jesús llamaba al Padre. Yo te quiero decir, mi hermano, que hoy la palabra de Dios se vuelve a cumplir. Si no estuviera yo aquí, mis hermanos. Si no estuviéramos aquí yo y la hermana con esos benditos medios, con esa tecnología, sin estudio uno. Yo no tuve estudio ni nunca escribí en la primaria. Pero hoy aquí estoy por gracia, por pura gracia de Dios, por puras promesas de mi Señor. Estoy leyendo la palabra de Dios, estoy proclamándola, porque hoy se está haciendo viva, porque hoy la estoy haciendo mía esta palabra de Dios. Y donde dice que aquellas personas sabias, aquellas personas inteligentes, aquellas personas doctores, licenciados, arquitectos y todo aquello, ¿crees tú que mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, no alguna vez mi Señor no habrá puesto la mirada en una persona de esas? Aquellas personas que tienen compañías grandes, que tienen líneas de camiones, de trailers y todo eso. ¿Y qué le dicen? Señor, yo no tengo tiempo para ti. Yo estoy muy ocupado, pero bastante ocupado. Así que en una pequeña oración que hayan hecho y el Señor les diga, he puesto la mirada en ti. Como le llegó el hijo a Pedro, te ofrezco que cambies de vida. Deja de ser pescador de hombres, yo te haré. Deja de ser pescador de peces, yo te haré pescador de hombres. Pero mis hermanos, nos hemos aferrado tanto a hacer riquezas, nos hemos aferrado tanto hacer como si nos fuéramos a llevar lo que estamos haciendo en este mundo. Pero lo que hagamos de esto, mis hermanos, lo que hagamos, las vidas que ganemos a través de una prédica en estos benditos medios, en un grupo de oración, y aquellas benditas que le ganemos al contrario para que aquella persona cambie, eso sí nos lo vamos a llevar. Dice aquí la palabra de Dios, después de que nos habla estas palabras, dice aquí en el versículo 26, mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Mira nomás, mis hermanos. Papá Dios le puso a mi Señor Jesucristo todas las cosas, mis hermanos. Todo le puso en sus manos. Aquí está. Es todo tuyo. Como si por eso Él se atribuye, decía que Él era el mismo Dios. Porque papá Dios, dice aquí, le había puesto todo, pero todo, y al decir todo, era todo en las manos de nuestro Señor. Y se lo he puesto hoy en día. Y le dice, y te pongo a estos hijos tuyos, ignorantes, a estos hijos que no saben nada, pero también los he elegido yo. Dice en otro texto bíblico, si tú has sentido el llamado, no es porque nosotros queramos, no es porque papá Dios ya se ha fijado en ti. Y dice, aquí están, así como te ha puesto todo, también te pongo a estos hijos en tus manos, Jesús. Y son unos hijos perdidos, son unos hijos drogadictos, y su pasado está que no, hombre, no, olvídate. Pero aquí están, aquí está tu hija, aquí está tu hijo, que su boca maldecía, que sus manos golpeaban, que sus pies, ¿qué no harían? Pero el Señor nos ha elegido, papá Dios nos ha elegido y también nos ha puesto en las manos de Jesús. Dice aquí, mira lo que dice aquí, en el versículo 27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo se los quiera dar a conocer. Mis hermanos, ¿cómo hemos conocido el amor de Dios? Conociendo la Sagrada Escritura y leyendo la Sagrada Escritura y leyendo estas palabras que Jesús nos dice, cómo nos ama. Allí es que Jesús nos está dando a conocer, dice, aquellos que conocieron, dice aquí, aquellos que conocen al Hijo. Por eso a Tomás y a unos apóstoles decían, un apóstol le dijo a Jesús, una última cosa, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, y te dice hoy a ti, a mí, mi hermano, mi hermana. Esas palabras que le dijo aquel apóstol, le dijo, tienen tanto tiempo conmigo y me dices que te muestre al Padre. Dice, mira, yo y el Padre somos una sola cosa. El amor que yo les tengo, el Padre se los tiene. Lo que ves que yo soy paciente, que no importa que me humillen, yo me quedo callado. Así es mi Padre. Hoy nos damos cuenta cómo es
Papá Dios. ¿Cómo es Papá Dios de amoroso? Porque hemos conocido a Jesús, porque hemos conocido cómo nos carga como ovejas. Aquella oveja que se cansa, Jesús la carga en sus brazos con un amor y la va acariciando. Cuando nosotros nos cansamos de caminar por un camino extraviado, por un camino de drogadicción, de alcoholismo, de todo lo que hemos pasado, mis hermanos, y llegamos a los brazos de nuestro Señor, Él nos carga como aquella ovejita que carga y la va acariciando y le va sanando sus heridas. Y ahí nos empieza a dar a conocer a Papá Dios. Dice aquí en el versículo 28, promesas, mis hermanos. Haz viva esas promesas que nos dicen este versículo. Cada que oigo yo este versículo, Mateo 11, 28, dice, vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Son promesas de mi Señor Jesús. Oye, este versículo 28, haz lo tuyo, mi hermano, hagamos lo nuestro. Ya no quieramos pelear por nuestra humanidad. Si ya nos hemos cansado, si ya vamos cansados de cargar esas pesadas cargas. Hoy yo te invito, mi hermano, mi hermana, que le digas al Señor, mira cómo vengo. Yo ya no puedo con los problemas de mis hijos. Yo ya no puedo a lo mejor con los problemas de mi esposa, con los problemas de mi esposo. Hoy el Señor te dice, vengan a mí los que van llevando esas pesadas cargas. Tú, mi hermano, mi hermana, ¿qué ha pasado con personas que se han quitado la vida? Con personas, hijos que se han suicidado, esposas que se han suicidado, esposos que se han suicidado por los problemas. Hoy el Señor nos dice, a ti y a mí, vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Yo les voy a aliviar esas cargas. Ya no cargues tú solo con esos problemas. Ya no cargues tú solo con esas dificultades. Compártemelas, te dice el Señor. Dice aquí la invitación que nos hace. Carguen con mi yugo. Aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Paciencia, mis hermanos. Paciencia, que es lo que tanto cadecemos. De paciencia cuando hay aquellos problemas, cuando hay aquella enfermedad, cuando hay aquella dificultad entre el matrimonio. Hoy el Señor nos dice, sean pacientes. Pero también nos dice aquí, sean humildes de corazón, no pobres. El Señor no nos dice que ser pobres, porque a veces confundimos la pobreza con la humildad. Hay personas muy ricas, mis hermanos, pero muy humildes. Y no confundamos la humildad con la pobreza. Hay personas muy pobres, sabemos personas muy pobres, pero de corazón. No dice aquí humildes de corazón. Hay personas muy pobres, pero vivemos, mis hermanos, con un odio. Vivemos, mis hermanos, con tantas cosas desagradables a los ojos de Dios. Hoy el Señor nos dice, sé paciente y humilde de corazón. Sé paciente en las pruebas. Es una invitación que nos hace y te hace a ti y a mí, mi hermano, el Señor Jesús. Vamos a pasar a una alabanza, mis hermanos, y regresamos con unas peticiones que le vamos a poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Ser quisiste mi fiel compañero en el valle del llanto y dolor. Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor.
ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Desde el santo sagrario moras, me bendice doquiera que voy, y me dice: soy yo a quien adoras, nada temas, contigo aquí estoy. Y me dice: soy yo a quien adoras, nada temas, contigo aquí estoy. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Te busco, Jesús, y te llamo. Ya no quiero volver a pecar. No me dejes, Señor, a ti clamo. No permitas te vuelva a olvidar. No me dejes, Señor, a ti clamo. No permitas te vuelva a olvidar. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Después de escuchar esta hermosa alabanza, Padre Santísimo del Cielo, Padre de Amor, hoy nos hablabas, Señor, en ese Evangelio. Nos hablabas en esas hermosas lecturas del amor de Dios. Del amor que Papá Dios nos tiene, que por eso te envió a ti, mi Señor Jesucristo, a que vinieras a este mundo a sufrir, a padecer. Dice la palabra de Dios, nos hablaba hoy, que tanto nos ama Papá Dios, que te envió a ti, para que no nos pierdamos, para que todo aquel que crea en ti, para que tengamos vida y para que tengamos vida eterna. Hoy, Padre Santísimo del Cielo, amado Señor, hoy nos hablabas, mi Señor,
de que quieres ayudarnos con esas pesadas cargas que vamos cargando. Y a veces somos tan necios, mi Señor, que no te hemos permitido que vengas a ayudarnos, tú ahí esperando. Ayudarnos con esas hermosas manos, con esas manos fuertes. Pero nosotros llevando esas pesadas cargas que ya estamos hasta jorobados. Y a veces te las entregamos, te las ponemos en tus santas y benditas manos, Señor Jesús. Y de rato te las andamos reclamando. Vamos a un grupo de oración y te pedimos que nos ayudes con aquel problema, que nos ayudes con aquella dificultad, y te entregamos todo, Señor Jesús. Y cuando salimos de aquel grupo, la duda nos hace, el enemigo nos hace caer, y volvemos a pedirte aquellas cargas. Y volvemos a agarrar aquel costal que llevamos cargando en nuestros hombros, aún ya entregándonoslo, aún entregándotelo. Hoy nos dices, hoy nos hablabas, que carguemos con tu yugo, que te ayudemos a ti, pero también nos hacías unas promesas, que quieres ayudarnos. Hoy en ese versículo de Mateo 11, 28, nos decías, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los quiero ayudar, que yo los quiero que se pongan a descansar. Yo quiero cargar con esas pesadas cargas que vas cargando, mi hijo. Hoy, Padre Santísimo del cielo, te ponemos todas estas peticiones, en tus santas y benditas manos, Padre Santísimo del cielo. Te pedimos, Señor, por todas las santas ánimas del purgatorio, Señor. Te pedimos por Wendy Muñoz, mi Señor, que llamaste a tu divina presencia, esa hija tuya que no estaba casada, mi Señor, y decimos, ay, después, ahorita no hay tiempo, ahorita no hay dinero, y no sabemos cuándo nos llamas a tu divina presencia, Señor. No sabemos si el día de hoy me llames a tu divina presencia a mí, Señor, terminando esta prédica, y a veces tenemos muchas cosas, y ahí estamos, Señor, dejando todo para después, Señor. Te pido, mi Señor, por todas aquellas almas, mi Señor Jesús, que aquellos familiares se han olvidado de ellas, que están en ese purgatorio, en ese lugar de purificación, que esperando que aquí los que estamos en la tierra pidiendo por esas almas que ya se purifiquen para ir, porque allí dice tu Sagrada Escritura que al cielo no entrará nada manchado. Tenemos que quedar blancos como esa nieve que cae del cielo, Señor. Por eso hoy te pido por todas esas almas olvidadas, Señor Jesús, todas esas benditas almas del purgatorio que están olvidadas, que sus familiares se han olvidado por completo de ellos, Señor, y allí están esperando, manifestándosele a personas pidiendo oración, alzando sus manos pidiendo oración. Hoy te pido por todas ellas, Señor, que las saques de ese lugar y vayan a gozar de tu divina presencia, vayan a gozar de esa mansión que les has preparado, que tienes preparados para todos y cada uno de nosotros. También te pedimos, Señor, por Jorge Cervantes, por su eterno descanso, Señor. Ten piedad y misericordia de este hijo tuyo, Jorge Cervantes, Señor. Si en este mundo, Señor, por las tareas del mundo, Señor, por las ocupaciones del mundo, Señor Jesús, y no cumplió sus propósitos, tus propósitos, Señor, a los que tú vino a esta tierra, Señor, ten piedad y misericordia de él, Señor. Te pido por Elena Cervantes, por su cirugía que va a tener, Señor, que tú seas el que estés moviendo, mi Señor, las manos de esos doctores, Padre Santísimo del cielo, y que esa hija tuya se recupere, Señor, más pronto de lo que ella piensa, más pronto, mi Señor, de que los doctores mismos estén esperando que se recupere, porque tú eres el que vas a hacer esa cirugía, Señor, que sean tus manos moviendo las manos de esos doctores, Padre Santísimo del cielo. También te pido, Padre mío del cielo, por Iván Bravo, por su salud, Señor. Tú lo conoces, Señor Jesús. Tú conoces a este hijo tuyo, Padre Santísimo del cielo, conoces sus enfermedades, conoces sus debilidades, conoces lo que hay en su corazón, Señor. Sana su corazón para que reciba sanación física, así como sanaste a aquel paralítico, mi Señor, que te presentaron aquellas 4 personas que batallaron tanto para ponértelo frente a ti, Señor. Por la fe de aquellas 4 personas, mi Señor, le dijiste a aquel paralítico, tus pecados te quedan perdonados, tú toma tu camilla
levántate y camina, ora tu carga, tu camilla, Señor. Yo te pido, Padre Santísimo del cielo, por todas aquellas personas, mi Señor, por todas las necesidades del mundo entero, por las necesidades de aquellos hijos e hijas tuyas, mi Señor, que están, como decías hoy en el Evangelio, mi Señor, cargando con aquellas enfermedades, renegándote. Pero, Señor, sin saber hacer una oración para pedirte, Señor, que las sanes. Yo te pido por todas esas personas, Padre Santísimo del cielo. Te doy gracias por lo que vas a hacer, mi Señor, en estos hijos e hijas tuyas, Padre Santísimo del cielo. Por lo que estás haciendo por nosotros, por lo que estás haciendo por esta pandemia que está pasando, mi Señor. Te doy gracias, te alabo, te glorifico y te bendigo, mi Señor Jesús. Todo esto te lo pido, Padre Santísimo del cielo, a ti que vivas y reinas por los siglos de los siglos santos. Amén. Y cerramos esta oración, Señor, con esta oración que tú nos dejaste diciéndote por excelencia: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a usted también, mamita María, le decimos las palabras que le dijo el ángel San Gabriel cuando venía a anunciarle que sería la madre del Salvador, y hoy se las volvemos a decir día a día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén, amén y amén. Bueno, Alfredo, gracias, que Dios lo bendiga. Gracias por habernos acompañado en este día a compartir la palabra de Dios. Es un llamado de Dios que Él nos hace, y encomendémonos siempre a Él para que Él nos siga dando su sabiduría y que entendamos siempre lo que Él quiere en nuestro caminar. Porque el Señor nos llama, ya nos ha hecho el llamado, ya nos ha transformado, ya nos ha hecho entender su mensaje, y entonces a eso estamos llamados. Y por eso yo a cada hermano, cada hermana que viene aquí a compartir, yo siempre se los encomiendo al Señor y siempre oro por ellos para que el Señor les siga derramando bendiciones en sus hogares y les siga dando mucha sabiduría, porque es lo que tanto necesitamos, sabiduría para que nuestros hermanos y hermanas que no conocen de Dios se vayan entregando también a nuestro Señor, que tanto los ama, al igual que nos ama a nosotros. Mi hermano, que Dios lo bendiga, que bendiga también a toda su familia y a todos sus compañeros de trabajo, y donde quiera que usted vaya, que Dios lo acompañe. Bendiciones.